Yo invité por primera vez a Colombia a Hugo Rafael Chávez Frías, está en un texto maravilloso que aparece en la revista Soho, y por supuesto un hombre con el que tengo una relación de hermano del alma que se llama Gustavo Petro Urrego. Lo invité, aquí está entre otras cosas Rocío Villamil, que hizo parte de ese momento, y lo invité a que hiciésemos parte de ese recibimiento a Hugo Rafael Chávez Frías, que en ese momento era teniente coronel retirado del ejército colombiano, del ejército venezolano, y había recién salido de la cárcel porque había sido preso político en su intento de la rebelión cívico-militar del año 92. Entonces yo dije, bueno, Petro va a ser el presidente, yo quiero ser el embajador de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela. Y me fui. Aquí está Carlos, por aquí está Carlos Iván Peña, me invitó la delegación política del Pacto Histórico para que fuera a Cúcuta. Hicimos un encuentro por la paz, pensando en la reapertura de las relaciones diplomáticas que de manera absolutamente atroz había roto el señor Iván Duque, que es un poco el mentor del nuevo personaje, del nuevo inquilino a partir del 7 de agosto del Palacio de Nariño. Y nos estábamos acercando para dialogar con los sectores del gobierno bolivariano de Venezuela, porque yo lo que dije fue, vamos a buscar entonces la primera complacencia, llaman así diplomáticamente, por parte de Venezuela, que luego estoy convencido que el presidente Petro nos la va a ratificar. Y me fui allí, estuve en Cúcuta en un evento de paz en la frontera, luego me fui hasta San Cristóbal, luego fui hasta Caracas. Y de vuelta, eso debió ser como el 15 de julio del año 22, tomé el avión para llegar a Bogotá. Y cuando llegué a Bogotá, yo tenía perfectamente, no miento si digo que tenía 40 llamadas de la W Radio, de la FM, de Caracol Noticias, de RCN. ¿Esta cosa qué es? Ya 40 llamadas, tenían colapsado mi teléfono. Entonces ya cuando parqueó el avión aquí en el aeropuerto Dorado, decidí llamar a la W y me contestó un periodista, dijo, es que tengo como 20 llamadas suyas. Y me dijo, sí, es que lo estamos buscando urgentemente porque usted es nuevo concejal de Bogotá. Entonces yo dije, no, y le conté al periodista, le dije, no, es que yo acá vengo de Caracas, no sé, no sabía qué estaba pasando en Bogotá, déjeme saber qué es lo que está pasando. Ya me vine a la casa y me enteré que había sido designada por parte del nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, como ministra del Ambiente, la compañera Susana Mohamed, que se desempeñaba aquí como concejala de Bogotá en la coalición Colombia Humana, UP Maíz, Unión Patriótica Maíz. Y en la lista cerrada, yo era el quinto renglón, porque de esa cosecha del año 19, campaña en la cual participé, se habían logrado 4 curules. Entró en primer lugar Heidi Sánchez, luego Ana Teresa Bernal, Atiquigua, y la cuarta era Susana Mohamed, y yo quedé ahí, en la puerta de entrada. Y entonces me llaman y me dicen, cuando yo estaba pensando ser embajador en Venezuela, me dicen que ya soy citado por el Consejo Nacional Electoral por la registraduría para asumir la curul de concejal. Reviso rápidamente las perspectivas y dije, bueno, voy a tomar la decisión de ser concejal. Y aquí estoy. Y yo me posesiono exactamente el 23 de julio del año 2022. Y entonces ustedes ahora sí van a entender por qué estamos en un ejercicio de rendición de cuentas. Porque hoy justamente, cumplo exactamente 4 años, que son los de un periodo. Me ha permitido estar viviendo el rol como concejal de la ciudad de Bogotá
viendo el desarrollo de Bogotá desde todos los frentes, en todos los ámbitos políticos, económicos, administrativos, a lo largo de 2 gobiernos distintos. Eso me parece a mí una fortuna, porque tuve la oportunidad de estar haciendo control político en la última milla, en los últimos 18 meses del gobierno de Claudia López. Y ahí aparece una serie de cosas que quiero contarle a la gente, porque insisto, el pueblo manda y el concejal obedece. Yo lo primero que dije fue, esta es mi primera experiencia, digamos, de hacer parte de una corporación importante, significativa. Esta es tal vez la corporación, no, tal vez es la corporación política más importante de los consejos en todo el país, por la condición de ser el Consejo de Bogotá, Distrito Capital. Entonces yo dije, bueno, cuando tomé la decisión, porque perfectamente yo hubiera podido renunciar a la aceptación, y hubiesen llamado al sexto, a la sexta, y hubiera podido quedarme en el gobierno distrital, en el gobierno nacional, que recién empezaba. Algo me hubiese ofrecido el presidente Petro. Entonces yo dije, yo vengo del Ejecutivo, pues porque yo hice parte del gabinete de la Bogotá Humana, yo fui secretario de gobierno encargado, yo fui subsecretario de gobierno, fui subdirector del IDEPAC, y yo no había tenido la oportunidad realmente de entrar en el mundo de en los espacios institucionales del control político, en donde la característica más importante es la deliberación y la controversia, la argumentación. Y yo dije, bueno, la suerte, la fortuna me ha puesto en este dilema, opto por ser concejal y voy a retarme para hacer un ejercicio que produzca orgullo y no vergüenza. Y dije, la gente con la que yo normalmente construyo la vida comunitaria, social, política, yo tengo un compromiso ético y moral con ellas y con ellos, que es el más importante de las actividades que uno puede cumplir como corporado, y es que usted no sea capaz de defraudar la confianza de la gente. Cuando usted llega aquí, la gente ha depositado un capital enorme, un enorme capital. Es el capital confianza, es el voto de confianza. Yo vengo del mundo de la filosofía, estudié filosofía en la Nacional, duré no sé cuántas décadas siendo profesor universitario en la Javeriana, 2 décadas y 2 años más. Tal manera que yo, antes de tomar la decisión ya oficial, protocolaria, de venir aquí a posesionarme, tuve una especie de retiros espirituales individuales. Yo hablo conmigo mismo permanentemente, yo soy un hombre profundamente solipsista, y dije, bueno, este es un reto que lo tenemos que cumplir con las mejores notas, que los amigos o gentes que no conozco pero creen en José Cuesta luego no vayan a generar un gesto en su boca diciendo, ¿cómo fuimos a depositar un voto de confianza en este personaje que nos defraudó? Y entonces fui orientando, como en medio de esos diálogos espirituales conmigo mismo, como un derrotero que estaba marcado por una agenda de prioridades. Primero, lucha contra la corrupción. Y a mí me da un enorme orgullo poder levantar mis manos frente a ustedes, que son mi constituyente primario, que ustedes me mandatan. Y les puedo decir que de estas manos no va a chorrear una sola gota que manche mi condición de hombre
absolutamente convencido de la necesidad de preservar lo público para destinarlo en función de las grandes necesidades que tiene una comunidad. Entonces, lo primero que dije, voy a jugarme a fondo en esa lucha contra la corrupción. Y hoy puedo decir que 4 años después, haciendo hoy un poco el balance de qué les puedo decir en materia de resultados concretos, la acción del concejal José Cuesta del Pacto Histórico en Bogotá le ha permitido, mediante sus acciones contundentes, serias, debidamente informadas y debidamente investigadas, ha logrado perfectamente ahorrarle un rubro significativo de no menos de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. La acción del concejal José Cuesta del Pacto Histórico en Bogotá le ha permitido, mediante sus acciones contundentes, serias, debidamente informadas y debidamente investigadas, ha logrado perfectamente ahorrarle un rubro significativo de no menos de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos, que de lo contrario hubiesen terminado en las garras de las redes de corrupción, de los carteles de la corrupción. Primera cosa importante en esa lucha. Hace exactamente, va a ser ya 10 meses, nos encontramos con una información valiosa a propósito de Renovo, que estaba a punto de suscribir un contrato de $500 millones de pesos en San Victorino para la construcción del Gran San. Esto que estoy diciendo es muy importante porque ustedes lo pueden verificar. Todo esto que yo estoy diciendo está debidamente verificado porque he tenido el cuidadoso tratamiento, y es que cada cosa que logramos nosotros demostrar en materia de lucha contra la corrupción, inmediatamente hacemos un trabajo comunicativo extraordinario para que los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales cuenten de la labor que hemos adelantado en esa materia. Estaban a punto de firmar un convenio de no menos de $500 millones, de no menos de $500 millones, con un organismo privado de sociedad civil que además estaba fuertemente influenciado y penetrado por el fenómeno del narcotráfico, del lavado de activos, y que además, como lo demostré, ahí estaba presente Papá Pitufo. Y ahí entendí que son esos momentos en los cuales usted toma determinaciones de vida. Porque cuando estábamos hojeando la investigación encontré que eso nos podía perfectamente condenar a muerte. Porque sabemos qué pasa en este país. Y sin embargo, no tuvimos ningún reato, ni un solo momento de duda para decir, vamos para adelante. Vamos a garantizar con todas las señales y con todos los detalles la denuncia que nos permita parar el contrato. Y aquí en este mismo atril, el director de Renovo decía que eso era irreversible, porque además tuvimos nosotros la fortuna de encontrarnos con esa información cuando le quedaban exactamente menos de 20 días para la suscripción del convenio de $500 millones de pesos. Y cuando hicimos el primer debate, entonces el director de Renovo nos dijo esto ya es irreversible. Y nosotros nos empeñamos, como tienen que ser los hombres y las mujeres que participan de este proyecto político que dirige el líder natural nuestro, que es el presidente Gustavo Petro, que a partir del 7 de agosto va a ser el presidente del Pacto Histórico.
cuando el mismo director de Renovo nos decía que no se podía, pues nosotros nos empeñamos en seguir hurgando la investigación hasta que nos encontramos con otras perlas, y luego se fue de alguna manera encadenando con otra serie de informaciones y ya se hizo irreversible. El 27 de diciembre del año pasado, la Junta Directiva de Renovo declara desierto el proceso de la contratación, y eso significa que nosotros logramos ahorrarle $500 millones de pesos a los bogotanos, y eso es una cosa importante que quiero contarles, porque esa labor la hice de alguna manera con el equipo técnico, con el equipo que está conmigo en la UAN, pero quien me alienta a tomar esas decisiones, porque en los momentos difíciles, cuando usted sabe que esto le puede costar la vida a usted, quienes realmente me transmiten la fuerza moral, quienes transmiten la fuerza emocional para decir no paramos independientemente que el señor Papa Pitufo esté enredado en este proceso de investigación y que está consumando sin duda alguna un proceso de concierto para delinquir. ¿Y quién le da a usted la fuerza, digamos en este caso, al concejal de Bogotá para no permitir que el miedo lo inmovilice? Pues ustedes. Y a ustedes nos debemos, y ustedes de alguna manera, desde esa condición, efectivamente nos permiten salir adelante en esas situaciones que son difíciles en el momento de tomar las determinaciones. Ese me parece que fue un hecho súper importante que quiero compartirlo con ustedes, y de allí se desprenden perfectamente 5 o 7 casos en donde nosotros hemos demostrado el fenómeno de la corrupción con pruebas contundentes. Ya lo veían ustedes en el video, me gustó, aparece el tema del PAE, una cosa con compensar, algo así como 40.000 millones de pesos. Se roban la plata de los bogotanos de manera pública y luego le entregan a los jóvenes de los sectores populares que están vinculados a la educación pública del distrito. Les entregan, por ejemplo, como lo pude demostrar, manzanas podridas llenas de gusanos. O por ejemplo, en esa famosa denuncia del PAE logré demostrar cómo estaban haciendo un fenómeno de corrupción jugando con la salud pública de los niños, niñas y adolescentes que se vinculan a la salud, al sector educativo en Bogotá, porque los cumis y la leche era completamente manipulada de tal manera que era realmente un engaño, y entonces debían entregar, por decir algo, una bolsita de leche pura. Y cuando hicimos las detecciones y los estudios técnicos demostrábamos que en ese frasco de leche o en esa bolsita de leche, perfectamente leche como tal, era perfectamente menos del 5%. Así se roban la plata pública en la ciudad de Bogotá. Ese me parece que es el primer logro que yo quiero destacar. La cantidad, ustedes lo ven allí en la pantalla, todos los hechos que hemos señalado en relación con el tema de la corrupción. Por ejemplo, ahí aparece una situación que me llamó profundamente la atención: la alcaldesa de Kennedy, de ese momento, del año pasado, utilizando una sola, en el caso del SECOP, un solo estudio de mercados, que es condición sine qua non para poder adelantar el proceso de la definición de la convocatoria pública de con quién se contrata. Y entonces estudios de mercado que eran modelos, sastre para todos los temas. El mismo estudio de mercado, que es una condición legal en la ley 80, se utilizaba para compra de comida, para compra de implementos deportivos, para desarrollo de actividades de pequeñas infraestructuras en lo local. Es decir, y todo esto con el consentimiento de funcionarios corruptos de la alcaldía local de Kennedy. Ese fue un hecho que logramos demostrar con contundencia y que los medios de comunicación se ocuparon allí. Y seguimos. Y aquí quiero decirlo ya. Entre el 10 y el 12 de agosto vamos a citar una rueda de prensa. Tenemos una cosa, eso sí se llama la bomba de la corrupción en Bogotá. Y de una vez vamos haciendo la generación de la expectativa. El 12 de agosto voy a mostrar un fenómeno de corrupción
que perfectamente va a dejar impactada la ciudad de Bogotá. Tenemos toda la información, toda la trazabilidad, todos los detalles. Y voy a decirlo, simplemente un pequeño adelanto. Está comprometido el metro de Bogotá. Pasemos, digamos, aquí lo que estoy tratando de mostrar es la línea anticorrupción. Vamos a pasar entonces al otro componente, que es el de los debates de control político, porque el Consejo básicamente lo que hace es debate de control político, producción normativa y, por supuesto, en los debates de control político el eje estructurante de mi lucha fue exactamente la lucha contra la corrupción, y seguirá manteniéndose firme en esa dirección. En debates de control político quiero decir que recién llegué yo aquí, ahí hay un elemento de fortuna, y es que cuando hay grandes mega proyectos de acuerdo que presenta la administración distrital, entonces inmediatamente el Consejo de la Ciudad se pone a disposición para adelantar esa discusión del proyecto de acuerdo que presenta en este caso Carlos Fernando Galán. No, en ese momento estaba Claudia López. Y en mi opinión, esto que voy a mencionar ahora representa el proyecto de acuerdo más importante que ha discutido este Consejo de Bogotá en los últimos 50 años. Yo llegué, y cuando yo llegué, pues yo tenía que trabajar en la comisión de la que venía siendo parte de Susana Mohamed, que era la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y llevaba no menos de 3 días acá. Todo me parecía desconocido, la forma como hablaba la gente aquí, la forma como pedían la palabra, pues aquí hay un reglamento. Yo era el nuevón del consejo. Todo de alguna manera me apabullaba, todo me parecía desconocido, asombroso, y la forma como discurrían, como hablaban ellos y ellas, las concejalas. Y de pronto, para acabar de completar, digamos, la sorpresa y las incertidumbres, hicieron el sorteo del proyecto de acuerdo más importante que ha de alguna manera deambulado aquí por el Consejo de Bogotá en los últimos 50 años. Era el proyecto de la región metropolitana. El proyecto de la región metropolitana. Y por norma escogen 3 ponentes. Yo llegué una mañana acá y me dice, todo el mundo me miraba allí, gracias, muy amable. Y me dijo, lo veo muy fresco, me dijo alguna colega. Y le dije, no, es normal. ¿Y qué ha pasado? Dijo, pues te acaban de sortear como ponente del proyecto más importante que tiene Bogotá, que es el proyecto de la región metropolitana. Un poco para que entiendan ustedes, nosotros somos Distrito Capital. Y la región metropolitana crea una nomenclatura urbanística que se llama DF, Distrito Federal. México, por ejemplo, México como tal, la Ciudad de México tiene 18 millones de habitantes, pero el DF tiene 12 más, y por lo tanto cuando se habla del DF es de 30 millones, y es exactamente lo que va a pasar acá. Bogotá tiene 10 millones de habitantes, pero con la metropolización esto va a terminar convertido en 23 millones de habitantes de la región metropolitana. Y yo fui, sin quererlo, designado como ponente. Yo digo, cuando me llegó semejante tremenda papa caliente, yo digo, ¿qué hago? Y la ponencia implicará hacer un trabajo juicioso. Y con el equipo que estaba recién llegando en la UAM conmigo, nos dedicamos 45 días a trabajar con una profundidad sobre el tema. Y ahí nuevamente aparece, digamos, el espíritu anticorrupción que tiene que caracterizar a José Cuesta. Me di cuenta que ese proceso de la metropolización, lo único que se estaba pensando era construir una gigantesca ciudad o macrociudad, ya no de 10 millones de habitantes, sino de 23 millones de habitantes,
para los grandes negocios de las multinacionales. Como ustedes se habrán dado cuenta en el video, yo soy un hombre profundamente ecologista, profundamente ambientalista. Entonces lo primero que quise decir fue, bueno, me llamó la alcaldesa Claudia López, debo decirlo. Yo fui con Ana Teresa Bernal, evidentemente quería que yo le diese el visto bueno, el voto positivo. Yo le dije, señora alcaldesa, y estaba conmigo Ana Teresa Bernal, yo ya tengo una decisión tomada y la decisión que voy a tomar es rendir una ponencia negativa a la metropolización, más o menos sustentado en el principio de metropolización sí, pero no así. Metropolización no para los negocios, sino para la vida, que es distinto. De hecho, cuando yo estuve como secretario de gobierno en el periodo de Bogotá Humana con el alcalde Petro, intentamos adelantar un proceso de metropolización para la vida, que era el proceso de metropolización. Aquí hay gente de Soacha, les agradezco que estén acá, yo lo sé. Intentamos hacer un proceso de metropolización entre Bogotá, Distrito Capital, y Soacha. Y les voy a decir por qué sí estamos de acuerdo con la metropolización hecha para la vida, que es distinta a la metropolización hecha a imagen y semejanza de lo que quiere Carlos Slim. Hay un famoso humedal que es exactamente, yo me preguntaba, porque hice una buena ponencia, reconozco que fue realmente una extraordinaria ponencia, y mi gran pregunta que yo me hacía era la siguiente, un poco para mostrarles cuál fue como la posición que yo fijé frente a la metropolización de los negocios. Yo me preguntaba cuál es la diferencia que hay entre Bogotá, Bosa en este caso, Bosa y Soacha. Y la diferencia que hay es un semáforo. Un semáforo. Cuando usted llega a un semáforo determinado, aquí está Bogotá, y de inmediato sigue Soacha. Ahí es evidente que hay un hecho metropolitano que tiene que ser resuelto mediante una fórmula de metropolización para la vida, no para los negocios. ¿Cómo? Entonces, hay un humedal que se llama Tibanica. Y la mitad de Tibanica es Bogotá, y la mitad de Tibanica del otro lado es de Soacha. Y entonces nosotros vivimos la experiencia absolutamente clara desde el punto de vista de la administración pública con Bogotá Humana, de la necesidad de tener acuerdos metropolitanos para hechos metropolitanos que nos permitan defender el agua. Porque nosotros, por ejemplo, yo era el jefe de todos los alcaldes locales en ese momento, y una de las tareas más importantes era poder hacer inversión para recuperar las aguas del Tibanica, que estaban completamente deterioradas, completamente contaminadas. Entonces nosotros, de aquí hacia allá hasta donde teníamos, porque ojo, ahí aparece una cosa lindísima, que está en la ponencia que yo señalé. El agua no, así como se dice popularmente, el agua no come de definiciones jurídicas. El agua no come de definiciones políticas. El circuito del agua no come de definiciones administrativas. Usted no le puede decir, oye, agüita, por favor, tú solamente puedes llegar hasta donde somos Bogotá. No, el agua, dicen los expertos del agua, primero que el agua es libre, que el agua fluye, y que el agua, que es viva, tiene su propia memoria. Entonces va abriendo sus propios cursos, sus propios lechos, sus propios desarrollos. Entonces, ¿qué nos estaba pasando en Bogotá Humana? Que nosotros invertíamos 5.000 millones de pesos en recuperación ambiental del Tibanica, pero del otro lado, las empresas y las industrias químicas de Soacha la contaminaban. Entonces nosotros estábamos haciendo un juego de suma cero, porque invertíamos 5.000 millones de pesos para descontaminarla, y más nos demorábamos invirtiendo 5.000 millones de pesos que estuviese luego absolutamente deteriorada. Ahí se necesita, evidentemente, un proceso de diálogo entre autoridades metropolitanas Bogotá-Soacha para garantizar la protección del agua. Pero es evidente que el proyecto de región metropolitana
estaba pensado para grandes mega negocios. Y lo descubrí y lo denuncié públicamente y eso fue un hit fundamental. ¿Cómo logré darme cuenta, digamos, de la lógica de la corrupción política y administrativa alrededor de la región metropolitana? Rastreando, y ahí sí creo algo que me parece como mítico, cómo aparecen de alguna manera las grandes investigaciones contra la corrupción. Estaba yo metido en semejante berenjenal, tengo que rendir una ponencia negativa y obviamente tengo que estructurarla muy bien, me quedan menos de 10 días y un buen día en Portafolio me encuentro con una noticia y es que un señor pobrecito, que no sé si ustedes lo conozcan, que se llama Carlos Slim, había comprado una empresa comunitaria de agua de Mosquera. Y yo dije, una empresa comunitaria de agua. Y yo, oiga, esto está muy extraño, esto creo que... Tuve una primera intuición de, yo creo que esto me sirve para lo que estoy intentando hacer, que es rendir la ponencia negativa. Me encuentro con una noticia, y es que un señor pobrecito, que no sé si ustedes lo conozcan, que se llama Carlos Slim, había comprado una empresa comunitaria de agua de Mosquera. Y yo dije, una empresa comunitaria de agua. Y yo, oiga, esto está muy extraño, esto creo que... Tuve una primera intuición de, yo creo que esto me sirve para lo que estoy intentando hacer, que es rendir la ponencia negativa. Como un tipo que puede ser en ocasiones el hombre más rico del mundo, cuando no es el primero, entonces es el segundo, y cuando pobrecito no es el segundo ni el primero, entonces es el tercero más grande y más poderoso de los hombres ricos en el mundo. ¿Por qué se ocupa de un puntico que nadie conoce, que es Mosquera, y dentro de Mosquera una empresa comunitaria de agua que lo único que tiene es papeles? Y lo revisé, ya sé por dónde va esta cosa. El tipo, que realmente, y a partir de esta anécdota pude descubrir como la lógica, todos los sectores, digamos, del poder económico y político, exactamente en Bogotá y en lo que llaman la primera franja de la región metropolitana, están interesados en construir una macrocefálica ciudad, ya no de 10 millones de habitantes, sino de 23 millones de habitantes. Y yo, que vengo del futuro, les puedo decir que perfectamente en 30 años la más importante empresa de servicios públicos domiciliarios se llama Carlos Slim para que vivas mejor. Y entonces le va a proveer el agua, la energía eléctrica, los divertimentos con Claro Televisión, les va a garantizar la televisión parabólica o digital, les va a garantizar internet, les va a garantizar lo que llaman ahora el internet de las cosas, inteligencia artificial. Y ya no tendrán la pequeña oportunidad de ofrecer servicios públicos domiciliarios a 10 millones, sino a 23 millones de habitantes. Eso me permitió darle mucha consistencia y sobre todo mucho valor pedagógico y didáctico a la ponencia negativa que nosotros estábamos estructurando. Ese fue sin duda alguna un importante debate de control político que yo reivindico, porque además, como lo dije, la razón fundamental era oponerme, no simplemente por oponerme, sino con argumentos tan sólidos. Yo les dije, esto es una locura absoluta. Abrirles el espacio a la expansión urbana y al desarrollo urbanístico del último relictus que queda de Sabana de Bogotá, para que a lo largo y ancho de este punto que va desde Fontibón, pasando por Mosquera, Madrid, Funza y llegar a Facatativá, todo eso lo van sencillamente a desarrollar un proceso de cementar todos estos territorios, obviamente aplastando el agua, porque la Sabana de Bogotá exactamente tenía el valor ecoestratégico de ser el factor de equilibrio ecosistémico y climático de la ciudad de Bogotá. Dicho y hecho,
en el año 24 nos aparece el fenómeno del racionamiento del agua. Y el racionamiento del agua obedece exclusivamente al hecho de que aquí se haya priorizado la codicia frente a la necesidad de adelantar en políticas de protección de la vida, que en este caso sería la protección justamente de la sabana de Bogotá. Y entonces ese proceso de expansión urbana que está de alguna manera alimentando todo este proceso, digamos, de urbanización, de cementar completamente los llaman así los expertos, los suelos agrológicos categoría 1 y 2, que son los que garantizan el agüita y la comidita. ¿Y todo para qué? Para que señores como Peñalosa, Pro Bogotá o como Camacol puedan seguir avanzando en el proceso de acumular enormes ganancias sobre la base de sacrificar y condenar a la muerte de la vida en este territorio, porque como lo sabemos muy claramente, si no hay agua, no hay vida. Y luego encontré dentro de ese mismo debate de control político maravilloso, un estudio de las universidades que van a estar de moda con el nuevo gobierno de este señor de la Espriella, que no son solamente la Sergio Arboleda, sino también la Universidad de La Sabana. Y encontré un estudio impresionante que había suscrito el Departamento Administrativo de Planeación del Distrito con la Universidad de La Sabana en torno a lo que ellos denominaban técnicamente procesos de modelación urbana de la Sabana de Bogotá. Y encontré una cosa impresionante, y es que todo este proceso, digamos, de expansión urbana para perfectamente garantizar la construcción de 3 millones de viviendas dentro de los suelos agrológicos de la Sabana de Bogotá, que preservan el agua y preservan la soberanía alimentaria de los bogotanos y de la región metropolitana. Si usted construye 3 millones de viviendas y multiplica por 4 en cada vivienda, entenderá que hay 12 millones de nuevos habitantes en Bogotá, en lo que llaman región metropolitana. Y entonces, en el estudio de modelación de ocupación del suelo en la Sabana de Bogotá, encontré una cosa asquerosa. Y era todos los datos y los estudios de investigación científica que los sectores industriales en la ciudad de Bogotá, porque no, para nadie es ningún secreto, Bogotá, a propósito de la bogotofobia del señor de la Espriella, que ahora no quiere a Bogotá, y yo les voy a decir por qué no los quiere: porque somos indómitos, somos rebeldes, somos democráticos, y aquí siempre vamos a derrotar los proyectos políticos del machismo. Por eso quieren llevar la capital de la República a Barranquilla. ¡Qué nivel de odio! ¡Qué nivel de miedo de un personaje que no fue capaz de ganar en Bogotá ni en la primera ni en la segunda vuelta! Porque Bogotá es la capital de la libertad. Y entonces me encontré en el modelo y le entregaron una cantidad gigantesca de plata a la Universidad de La Sabana para hacer el proceso de investigación sobre el modelo de ocupación del espacio de la Sabana de Bogotá. Y entonces empezaron a decir: oigan, es que realmente Soacha, ojo con este dato, Soacha es una ciudad dormitorio. Qué manera tan despectiva de pensar a la gente de Soacha. Y esto es reciente, es del año 20. Es una ciudad dormitorio. Entonces no tiene sentido, como todo el proceso, digamos, de los grandes desarrollos industriales que tiene Bogotá, lo sacaron para la Sabana de Bogotá. Funza, Mosquera, Madrid, Alpina, Chocorramo, todo esto. ¿Quiénes trabajan en esas empresas? Las mujeres y los hombres asalariados que viven en Soacha, ciudad dormitorio. Y entonces los señores, en una visión absolutamente instrumental y asquerosa, decían: oigan, es que no tiene sentido que estos nuestros empleados, pero no estaban pensando en la calidad de vida de ellos, sino cómo exprimirlos más, cómo explotarlos más. Tienen que venirse a las 4 de la mañana, Transmilenio, llegar a la calle 13 y desmontarse y coger otro Transmilenio, y en eso se demora una hora.
en el proceso de la metropolización está previsto, ojo este dato, la construcción de una línea de Transmilenio que vaya de Soacha a Facatativá. Y ahí está suficientemente claro por qué yo tenía que oponerme a la metropolización, porque lo ha dicho recientemente Petro, pero lo dicen los urbanistas en general, y es que detrás de la vía viene en este caso el sistema de transporte público masivo, y detrás del sistema de transporte público, ¿quiénes? Los urbanizadores, para cementar lo que tiene que ser preservado para la vida en Bogotá, que es la sabana de Bogotá. Por eso el señor Carlos Fernando Galán se opuso abiertamente durante 4 años a que nosotros como gobierno potencia mundial de la vida pudiésemos sacar el decreto de ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá. Salió hace un mes. Tengan la seguridad que el 8 de agosto ya no existe, porque este gobierno va a abrirle el espacio nuevamente a la voracidad y a la orgía de los urbanizadores para plantar sobre el agua y sobre los territorios del agua cantidades de millones de viviendas. Para Bogotá, en menos de 3 meses vamos a estar viviendo racionamiento hídrico en Bogotá. Y aquí tenemos que entender que es más importante el agua que el cemento, que en medio de la crisis hídrica yo no voy a consumir cemento para paliar la sed que vamos a tener. Y así fuimos construyendo, digamos, una línea de acción política en donde todos los temas, justicia social, lucha por los derechos humanos, están tejidos alrededor de una mirada ecopolítica, que es lo que nosotros hemos venido señalando. Y bueno, trabajamos, sembramos y luego cosechamos. Mientras estuvo aquí, Bogotá, como vamos, reconoció en 2 años consecutivos la labor del concejal José Cuesta, que es la labor de ustedes, como la labor del concejal número 1 en la ciudad de Bogotá. Y también quería contar consecuente con lo que dije en un comienzo, ese momento fundacional, cuando tomé la decisión de venir acá, pensé en ustedes y dije, lo único que yo aspiro es que pueda mirar de frente a cada uno de ustedes y yo les produzca no vergüenza, sino orgullo. Bogotá, como vamos, lo dijo en 2 ocasiones consecutivas, el mejor concejal de Bogotá. Esto fue en el año 23 y en el año 24 fue el concejal José Cuesta Novoa. Eso es de ustedes. Podría quedarme diciendo un montón de cosas, pero ya debemos ir terminando. Quiero reivindicar por último 2 casos. Uno, mi acción de control político fue fundamental para que el asesinato feroz, miserable y reprobable del joven Harold Aroca no hubiese quedado en impunidad. Eso a mí me da un enorme orgullo. Y la madre de Harold Aroca, con la cual mantengo relaciones, vive permanentes de comunicación, siempre me lo dice: gracias, concejal, a usted. El caso de mi hijo no terminó siendo un NN más. Hicimos una cosa maravillosa, hicimos un debate aquí que se llamó Harold Aroca García, en donde demostré que el gobierno de Carlos Fernando Galán, en una actitud omisiva, llevó a que efectivamente terminasen asesinando al joven, cuando perfectamente esa fue la tesis que yo defendí en el desarrollo del debate. Ese joven, si hubiese existido voluntad política desde el Distrito Capital, se hubiese podido salvar. ¿Cómo es posible que yo me voy con el equipo, yo que soy simplemente un concejal que no tengo nada que ver con la Fiscalía General de la Nación, y estando in situ en el espacio, en el territorio, encontré que habían del orden de 12, que fue lo que más le llamó la atención a los medios de comunicación, 12 cámaras de televisión de la comunidad
en donde se había podido captar todo el episodio del secuestro, la tortura y luego el asesinato del joven. Y al joven lo matan 4 días después. Es decir, si aquí se emplea a fondo, que fue la tesis que yo traté de defender, todo el poder de la fuerza pública, todo el poder de la institucionalidad, hoy a Harold Aroca lo teníamos vivo. Pero les importó un pito. Y les importó un pito, ¿saben por qué? Porque era un niño pobre, allá, de un barrio que está cerca al centro, pero que es un barrio olvidado, que son los Laches. Ese hecho lo quiero reivindicar como un hecho realmente contundente. Mostré con un video extraordinario, aquí en este punto, una cámara comunitaria de televisión. Aquí, en este otro punto, otra cámara de televisión, porque son una serie de callecitas que se van tornando como unos laberintos y entramos por todos los laberintos y en todos los laberintos habían una cantidad suficiente de pruebas para lograr poder hacer el allanamiento y evitar el asesinato del joven. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Cuando aquí hablo el secretario de Gobierno de Seguridad, no pudo desvirtuar el hecho porque era contundente. Ese también es una actividad que yo reivindico dentro de estos 4 años de trabajo. Porque la vida de la gente en Bogotá a mí me genera una enorme responsabilidad y me convoca a que haga todo lo absolutamente necesario por garantizar la protección de la vida de todos los bogotanos. Y eso se llama seguridad humana. Gracias. No hubo un solo tema que no hubiésemos abordado, sobre el cual no hubiésemos hecho una actividad de control político que tenga además eficacia y contundencia. Cuando los señores de Banti elevaron de manera absolutamente desorbitada las tarifas del gas natural, allá fuimos y logramos reversarlas. Todo eso ha sido parte de estas actividades. Otro elemento importante, porque quiero mirar aquí al compañero Jaimes, también hemos estado muy atentos a impedir que el señor Carlos Fernando Galán, que parece un rey Midas del neoliberalismo, todo lo público lo toca para entregárselo a los privados. El Campín pudo ser un gran proyecto de inversión pública, en donde perfectamente el Distrito Capital les falta ambición, solamente son gentes completamente genuflexas a los grandes monopolios económicos, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuál era el proyecto con el Campín? El Distrito Capital hubiese podido invertir 2,4 billones de pesos y hacer un estadio gigantesco de 70.000 espectadores y lograr que en 10 años esa inversión del distrito le redundase en la obtención de 13 billones de utilidades. Si se dan cuenta, creo que el ejemplo se cuenta solo. La actitud absolutamente miserable con la gente, con el pueblo bogotano. Ese proyecto de inversión lo hubiéramos podido hacer como gobierno distrital, llámese como se llame. Simplemente hubieran presentado un proyecto de cupo de endeudamiento por 3 billones de pesos. Se invierten 2,4 billones de pesos. Y al distrito le hubiese quedado en los siguientes 10 años de utilidades 13 billones de pesos. Y esas 13 billones de pesos, ¿en dónde los hubiésemos podido reinvertir socialmente? En la universidad distrital, para que gente de sectores populares tenga mayores posibilidades de calidad de vida dentro de la universidad. Hubiéramos podido perfectamente invertir en el fortalecimiento de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, en Secretaría de Integración Social, para mayores bonos y para mayor cantidad de bonos para la gente más pobre de la ciudad. Pero no, Galán se obsesiona solamente con que todo lo que se produce en Bogotá en términos públicos es para que los privados lo gocen y lo exploten, obviamente afectando las posibilidades de Bogotá. Ahí estábamos nosotros defendiendo, entre otras cosas, los derechos fundamentales de los vendedores informales dentro del estadio El Campín, que llevan perfectamente más de 50 años construyendo el proceso de la cultura futbolera en El Campín. Igualmente, quiero mencionar, y ya con esto termino,
Están conmigo varios habitantes del barrio El Remanso 1, a quienes les voy a pedir un aplauso para todos ellos. Tuve la oportunidad de alguien que conocía a Mary, que está acá, le dijo que se hablara conmigo y nos pusimos al frente de la lucha de gente que lamentablemente vive un drama que se vive no solamente en Bogotá, sino en Soacha también, y es la mafia de los tierreros, mafia criminal de los tierreros. Venden hace perfectamente más de 10 años unos predios, ellos los embolatan, los engañan, ilegalmente les venden, y hoy ellos tienen un barrio gigantesco que se llama Remanso 1, y ahora en un momento determinado los privados, curiosamente los privados son Transmilenio, o por lo menos un operador privado de Transmilenio que se llama Sotrandes, y ahora los quieren expulsar y desalojar. Y pues nos plantamos porque la dignidad nos convoca. Y la dignidad nos convoca y hemos logrado adelantar una lucha que todo parece indicar que la va a ganar la comunidad del Remanso. Son exactamente 1.200 personas que viven ahí. Y vamos, y he logrado presentar ya una propuesta que está caminando, y es que se promueva un proyecto de acuerdo por parte del alcalde Galán para legalizar los predios, el polígono donde están construidas las exactamente 100 viviendas, para que luego de la legalización el gobierno del distrito pueda comprarle a Sotrandes en el precio que establezcan concertadamente, y a partir de allí puedan titularle los predios, como es una cosa completamente legítima, porque ellos fueron compradores de buena fe. Todo esto para decirles que aquí ha habido una curul, que es la del concejal José Cuesta, siempre defendiendo lo justo, defendiendo los derechos de los vendedores informales, defendiendo los derechos de los jóvenes populares, que cuando se cuelan, por ejemplo, en el sistema de transporte público, no es porque sean vándalos, es porque son pobres. Y como lo he dicho, no tiene sentido, y aquí mismo lo puedo denunciar públicamente, señor secretario de Seguridad, usted viene promoviendo un fenómeno de creación de convivires a través de los guardianes del orden, que sencillamente utilizan la política del garrote y la paloterapia a un joven, porque si llegasen a tomar la decisión de pagar el pasaje de Transmilenio, pues sencillamente van a vivir en medio del hambre desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y está demostrado científicamente que gente con hambre no aprende. Entonces aquí, ¿qué es lo que hemos dicho? Lo que le hemos dicho al señor Carlos Fernando Galán, aquí se impone la tarea de adelantar una política de seguridad humana, que es facilitarle una serie de beneficios económicos a los jóvenes populares de Ciudad Bolívar, de Bosa, de Suba, para que puedan montarse con una tarifa diferencial en el sistema de Transmilenio. Pero no, señores, aquí el señor Carlos Fernando Galán lo único que le interesa es permitir que los operadores privados de Transmilenio se lleven al año 300.000 millones de pesos de utilidades, mientras los bogotanos le entregamos cada año 3,2 billones de pesos, o como en este caso 3,3 billones de pesos, como un subsidio para que funcione el sistema de Transmilenio. Nosotros lo subsidiamos con nuestros impuestos, 3,3 billones de pesos. ¿Todo para qué? Para que los privados se lleven la suma inimaginable de utilidades de 300.000 millones de pesos. Y luego, esa misma administración actúa con una tiranía absolutamente cuestionable contra los estudiantes pobres. Es decir, una actitud dócil, una actitud complaciente frente a los grandes monopolios que se llevan las utilidades de Transmilenio. Vuelvo y lo repito, para esos buses que ustedes ven, los rojos, los amarillos, los naranjas, y sacar 3,3 billones de pesos para que eso funcione. Es decir, funciona a pérdida, es lo que quiero decir. Pero mientras el sistema público funciona con pérdidas extraordinariamente grandes como 3,3 billones de pesos, las utilidades de la operación que está en manos de los privados se ganan 300.000 millones de pesos. Y luego compárenlo, cuando el joven popular del barrio El Porvenir se cuela, entonces lo cogen inmisericordiamente a palo. No, señores, eso tiene que cambiar, y desde ya tenemos que ir pensando que en el año 27
que en octubre del 27 aquí tiene que volver a ganar el proyecto político de la Bogotá humana. Vamos por la alcaldía mayor de Bogotá. Vamos por ser la mayoría en el Consejo de Bogotá, para que se corrijan estas deficiencias estructurales, para que se corrijan estas anomalías sistémicas. No podemos seguir permitiendo que con la plata pública se permita cometer este tipo de acciones criminales, y es permitir el enriquecimiento ilícito de los operadores privados de Transmilenio por 300.000 millones de pesos, mientras los bogotanos, como siervos, estamos ofrendando cada año 3,3 billones de pesos que bien podrían servir para garantizar el fortalecimiento de la salud pública en Colombia, para garantizar la apertura de nuevos y miles de cupos de educación superior universitaria gratuita y de calidad para los jóvenes populares en la ciudad de Bogotá. ¡Se sobró, José Cuesta, se sobró! ¡Se sobró! ¡Cuesta que sobró! Quiero terminar diciendo que vamos a culminar como iniciamos. No en vano, los equipos de trabajo que me acompañan en los territorios se denominan Besos por Bogotá. Y la historia es bella, porque fue un poco como pasó ayer, ¿no? Y esto me permite decir que tal vez uno de los proyectos de acuerdo más importantes que ya se volvió un acuerdo, que fueron suscritos por José Cuesta. El autor de ese acuerdo más importante que yo reivindico se llama el Sergio Urrego, que es la reivindicación de los derechos de la población LGBTIQ+, que teniendo experiencias de orientaciones sexuales diversas o diversidad de género, el matoneo y el ecosistema de rechazo y discriminación los terminen llevando a que tomen la infausta decisión de quitarse la vida, como en el caso de Sergio Urrego. Ese fue considerado el proyecto de acuerdo más importante del año 24, y el autor es José Cuesta, en compañía de los cabildantes estudiantiles. El otro gran acuerdo que quiero reivindicar, que creo que me caracteriza y me identifica plenamente en términos de mi actitud y de mi concepción de vida. Hay dos nuevos humedales que la historia de la ciudad de Bogotá recordará, que quien los aprobó mediante un acuerdo fue el concejal José Cuesta, gracias a ustedes. Y eso me parece un acto de poesía, me parece un acto de reconocimiento que lo más importante en la política de la vida en una ciudad como Bogotá es la defensa y la protección del agua. Dos nuevos humedales que son de la autoría del concejal José Cuesta. Uno que está ubicado en Fontibón, que es el humedal Intiva, y la Tingua Azul en el caso de Kennedy. Esos dos, ahí sí, como dicen los bayunos, lo bailado nadie nos lo quita. Ya le entregamos a la ciudad de Bogotá dos nuevos humedales en un momento en donde el fenómeno de la sequía, el fenómeno del Supernillo y probablemente el racionamiento vuelven a tocar a las puertas de los bogotanos en menos de 3 meses. Eso creo que es un hecho absolutamente resaltable y relevante. Decía que los equipos nuestros en los territorios se denominan Besos por Bogotá, porque hace perfectamente 25 años decidimos insurgir a la vida política en la defensa del Hospital San Juan de Dios a través de una cosa que originalmente se creyó utópica. Nadie creía, nadie apostaba un peso por la propuesta, que este tipo va a defender el San Juan de Dios frente a la posibilidad de su privatización a punta de besos. Y la gente se burlaba. ¿A punta de besos? ¿Usted va a ser capaz de, digamos, detener a la ley 100 que quiere matar al Hospital San Juan de Dios a punta de besos? Como lo he dicho en muchas ocasiones, ¿cuántas veces nos dijeron, ese tipo es como maricón, ¿no? Así no lo decían.
porque yo iba y pedía besos a hombres. Y entonces la famosa anécdota, fui y le pedí un beso para el San Juan de Dios. Dije, ¿me puede regalar un beso? Y el tipo me miró, yo estaba muy barbado, me dijo, este tipo tras de viejo maricón. Y a punta de beso, logramos defender el San Juan de Dios. Y hoy el San Juan de Dios se reabre gracias al presidente compañero Gustavo Petro. Y es tal vez la más nítida bandera que tiene este equipo que acompaña al concejal José Cuesta, haber logrado de la ley 100 que pretendía privatizar el San Juan de Dios, logramos detenerlo a partir del poder del amor, de la fuerza de los besos. Y ayer me di cuenta que lo que nosotros estábamos proclamando hace 20 años no era ilusorio, no era iluso, sino que tiene mucho significado. En un momento en donde comenzamos a vivir los tiempos de la oscuridad con el gobierno de este señor de las Piedras, hace 2 días o 3 días a un par de jóvenes de 20, 22 años que se estaban besando en el centro comercial andino, inmediatamente ese mismo día un hombre de la seguridad, alentado por los discursos fascistas, misóginos y homofóbicos de las Priellas, le dijo abiertamente en una actitud inconstitucional, usted no se puede besar acá. Y ayer hubo una explosión del amor, una explosión del poder de los besos, y ayer una besatón gigantesca de más de 1000 muchachos jóvenes derrotaron y advirtieron, como lo dijeron ellos, con nuestros derechos no te metan. Y creo que es una comunicación poderosa al fascismo y al fascista mayor. No vamos a permitir que en Colombia retrocedan los derechos conquistados gracias al gobierno del presidente Petro. Y ahí vamos a estar nosotros. Y ahí vamos a estar multiplicando nosotros. Porque no vamos a permitir que se toque la reforma agraria, ni se toque a los campesinos que nos empiezan a amenazar. No vamos a permitir que la reforma laboral se toque. No vamos a permitir que la reforma educativa se toque. No vamos a permitir. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No vamos a permitir que este sueño hecho realidad de la construcción del Estado Social de Derecho que logró este gobierno y este pueblo vaya a ser retrocedido de manera miserable. Aquí estaremos permanentemente en pie de lucha y el miedo no nos va a ganar, porque por encima de esto está la pasión de la libertad. Quiero contarles por último demandas que he interpuesto. La demanda más importante la suscribí este año con María Fernanda Carrascal. Y con María Fernanda Carrascal suscribimos la demanda en contra del incremento excesivo en la tarifa de Transmilenio este año a 3.550. Y espero que la ganemos. Y demandamos también el acuerdo en el marco exactamente del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura, que le abrió nuevamente una ventana de oportunidad para que los buses del sistema de transporte público de Transmilenio sencillamente sigan operando con los combustibles fósiles, cuando el acuerdo 790 de cambio climático ordenaba que a partir del año 25 se iniciase justamente la transición para hacer la sustitución de flotas de combustibles fósiles por flotas eléctricas. También está demandado. Y también quiero decir públicamente, tengo una denuncia penal muy importante y nunca la voy a retirar. Denuncié penalmente a un señor que se llama Abelardo de las Piedras, que en medio del inicio de campaña nos dijo y me dijo que iba a destripar a los hombres y las mujeres del M19. Aquí estoy y aquí me quedo. Los hombres y las mujeres del M19, los hombres y las mujeres de la Colombia Humana, los hombres y las mujeres del Pacto Histórico, estamos aquí erguidos y vamos a defender la democracia, cueste lo que cueste. Gracias.